Hola a todos, bueno, llegamos al último movimiento de cinemática, en este caso se llama tiro oblicuo. Podemos decir que el tiro oblicuo es un movimiento compuesto, combina los dos tipos de movimiento que hemos visto, movimiento rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente variado. En este movimiento el proyectil describe una parábola, ¿sí? El movimiento ahí está anotado, describe una parábola, el objeto o proyectil alcanza una altura máxima y un espacio recorrido, ¿sí? Una altura máxima en el eje Y y un espacio recorrido en el eje X. También vamos a decir que las velocidades se analizan por separado, ¿sí? Van a tener diferente valor, la velocidad se va a bifurcar, a dividir, y va a haber una velocidad para el eje X y una velocidad para el eje Y. También es característico de este movimiento el hecho de que el lanzamiento se hace en un ángulo, ¿sí? Tiene esa velocidad inicial que se va a dividir en cada una de sus componentes. Como ven acá, yo les dibujé el vector velocidad, que es esa flechita que está ahí, y lo que hice fue proyectar ese vector sobre el eje Y y sobre el eje X, y tenemos vector X y vector Y. ¿Para qué? Para poder indicar cuál es la velocidad en cada uno de los ejes. Para la velocidad en X vamos a utilizar las funciones trigonométricas, en este caso corresponde la función coseno del ángulo, por la velocidad, que si miramos el dibujito, la velocidad es la hipotenusa, y velocidad en Y va a ser seno del ángulo por esa misma velocidad. Veamos las fórmulas. En el caso de las fórmulas, para el eje X, donde hay MRU, o sea que la velocidad es constante, para determinar el espacio recorrido va a ser la posición inicial más la velocidad en ese eje X por el tiempo total. Y acá tenemos una nota. El tiempo total es el doble del tiempo en alcanzar la altura máxima. Supongamos que tarda 2 segundos en alcanzar la altura máxima, por lo tanto, para recorrer todo el espacio, o sea, dibujar toda la parábola completa, voy a tener un total de tiempo de 4 segundos. Ahora, en el eje Y, donde hay movimiento rectilíneo uniformemente variado, aquí también hay una nota y dice G, que es la aceleración gravitatoria, actúa negativamente en la altura máxima, y hay una aclaración que dice el objeto está en ascenso, ¿sí? Se opone al movimiento de la gravedad, por lo tanto actúa negativamente y tiene signo menos. Para determinar la altura máxima voy a tener la velocidad en I por el tiempo en I, no el tiempo total, más un medio por la gravedad negativa por el tiempo al cuadrado, y después para calcular el tiempo en I voy a hacer velocidad en I dividido la gravedad. También puedo determinar el cambio de velocidad, ¿sí?, a lo largo del ascenso en la forma parabólica hasta alcanzar la altura máxima donde su velocidad es 0. Vamos con un ejemplo. Dice, un futbolista patea una pelota hacia el arco con una velocidad de 30 metros sobre segundo y un ángulo de 30 grados. Determine la altura máxima y el espacio recorrido. Bien, como les digo siempre, traten de tener una estructura, o yo trato de darles una estructura para la resolución de problemas, ¿sí? En ese caso, lo primero es hacer la lectura completa de la situación problemática. Luego lo que hacemos es volverlo a leer para extraer los datos, ¿sí? En este caso tenemos la velocidad, 30 metros sobre segundo, y el ángulo de inclinación, que es de 30 grados. Y luego yo se los estructuré en pasos. ¿Se puede hacer de otra manera? Seguramente que sí, pero me parece una manera ordenada y sencilla de hacerlo, así que si quieren pueden seguir esta. Lo primero que tengo que hacer es determinar la velocidad para X y la velocidad para Y. Entonces va a ser coseno del ángulo por 30 y la velocidad en Y va a ser seno del ángulo, o sea, seno de 30 por la velocidad que era 30, que está ahí arriba. Eso me dio 26 y 15. Paso 2. Determinar el tiempo en I, que va a ser la velocidad en I dividido la gravedad. Me dio 1,53. Y ya que estoy, determino el tiempo total, que recuerden que era el doble del tiempo en I. Así que va a ser 2 por 1,53 y eso me dio 3,06. Y ahora, una vez que calculé punto 1 y punto 2,
voy a las consignas en concreto, que lo primero que me pide averiguar es la altura máxima. Voy a la fórmula de altura máxima y es velocidad en i por tiempo, en i, más un medio por la gravedad negativa por el tiempo en i al cuadrado. Reemplazo con esos datos y obtengo una altura máxima de 11,48. Cuarto paso, el espacio recorrido. Acá voy a usar la velocidad, pero la velocidad en el eje X, ¿sí? Que es de 26 metros sobre segundo. Por el tiempo total, ¿sí? Que era 3,06, porque era el doble del tiempo en i. Era el tiempo total. Y ahí hago la operación matemática y obtengo que la distancia máxima alcanzada es de 79,56 metros. Bueno, y esto es todo por ahora. Sí, vamos a practicar. Les voy a dejar algunos ejercicios para que puedan poner en práctica esto que acabamos de ver. Vamos a tener una clase virtual el siguiente martes para resolver cualquier duda que haya surgido con respecto a la resolución de ejercicios de tiro oblicuo. Igual los quiero felicitar porque llegamos al final de una unidad muy importante que es la de cinemática. Nos vemos.